La Catedral Basílica Santa María la Antigua estuvo abandonada por años. A pesar de ser el templo católico más importante de Panamá y monumento patrimonial de la nación. Por la desidia del ser humano, por la desidia de la Iglesia, por la desidia de las autoridades y la desidia de todos los panameños, de todos, que hemos permitido lo que han hecho en esta iglesia, en esta catedral. Han hecho experimentos, han jugado con ella, han hecho destrozos, todo lo han hecho aquí. Y por eso la tenemos tan pobre, una catedral pobre, digna, muy grande, enormemente grande para Panamá, pero muy pobre. En 2015, el gobierno nacional ordenó la restauración de este icónico edificio de más de 200 años de antigüedad. Los trabajos incluyeron el retablo mayor, el más antiguo de la ciudad capital. El retablo mayor, que es un retablo del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, muy propio, un diseño, una gran mezcolanza entre el neoclasicismo y el barroco, está totalmente repintado. O sea, con varias capas de pintura, incluso el oro se ha perdido. Nosotros lo que hemos hecho por los estudios de las catas estratigráficas que hemos visto es que está en muy malas condiciones debajo. El actual retablo mayor de la Catedral de Panamá sustituyó a uno temporal, del que todavía sobrevive parte de su cortinaje decorativo en su muro de apoyo. Su construcción inició probablemente en la segunda mitad del siglo XVIII. Hecho de madera de cedro, mide 21 metros de alto por 9 de ancho y recuerda en su parte trasera al casco de un barco. Se sostiene mayormente a contrapeso, ayudado con vigas de soporte. En el retablo se mezclan tablas artesanales con industriales, que indican que fue modificado a lo largo del tiempo. En enero de 2018, la empresa portuguesa Dalmática inició la restauración del retablo catedralicio, limpiando su parte trasera. Cuando miramos a las maderas del altar, nos damos cuenta que fueron afectadas por un incendio, se ven bastante oscuras, y también que lo que podemos observar más son los daños causados por insectos, mayoritariamente térmitas. Este tipo de daños es muy difícil de detectar porque no se ve por la parte de fuera. Nos parece que el retablo está muy bien conservado, pero al final está bastante dañado en su estructura. Algunas de las maderas que estaban más damnificadas las sustituimos en su totalidad por madera de cedro y las restantes las consolidamos y lo mantuvimos lo más posible. Añadimos bastante tirantes de amarre porque lo habían desaparecido en las restauraciones anteriores, dejando el altar vulnerable. La parte superior del retablo estaba en mejor estado de conservación que la inferior, donde se apreciaban muchos daños ocasionados por diversas intervenciones del pasado. Yo me acuerdo, hace 2 años cuando llegamos aquí, cuando había una ceremonia, yo estaba aquí estábamos, y yo veo que ponen una escalera recostada al retablo. Y yo, bueno, ¿y este hombre para dónde va? Y veo que coge un martillo, un clavo, para clavar, y le pega un grito, el tipo casi se cae de la escalera. Yo, ¿pero qué estás haciendo? Poner un clavo para colgar un arreglo de flores. Oye, por favor, esos son los problemas. Los especialistas portugueses repararon las maderas del retablo de acuerdo a su necesidad. En algunos lugares se usó madera de balso para consolidar sus grandes rajaduras, mientras en otros se usaron resinas o una pasta de aserrín con cola. En la parte frontal del retablo, los restauradores batallaron para eliminar gruesas capas de polvo, suciedad y humo tras años de abandono. También encontraron muchos repintes de escasa calidad, con hasta 8 capas en los lugares más afectados. Incluso hallaron escarcha, que fue removida mecánicamente con bisturí. Cuando hicimos las catas de pintura, nos damos cuenta de que este altar es como el primer altar de oro de Panamá, que tenía mucho más cantidad de oro que de lo que se ve hoy en día. Cuando observamos las capas de pan de oro, nos damos cuenta de que fue dorado 3 veces. La primera capa es la que se ve más gruesa, pues el pan de oro era batido a mano y
era mucho más grueso que hoy en día, que lo baten mecánicamente, y por eso las hojas son más delgadas. Las demás piezas de volumen de la parte superior del altar sí se nota que tiene la primera capa de dorado. Casi todos sus elementos sobresalidos, como las volutas, los capiteles de las columnas y las figuras con volumen, tenían originalmente pan de oro, que fue lamentablemente tapado por capas de pintura y purpurina, que al ponerse brilla, pero después, con los años, se oscurece. Durante la restauración, se descubrieron varias piezas que fueron añadidas al retablo en algún momento histórico. Sobresale entre ellas la fecha en su parte superior, que tenía repintada la palabra fémina, latín por mujer. Esta pieza fue probablemente adaptada y aprovechada de otra estructura, porque no tiene la capa de pan de oro original del altar. Las demás piezas de volumen de la parte superior sí tienen la primera capa de dorado, entonces nos dice que son de la primera fase del altar. La paloma del Espíritu Santo y los vasos que están inmediatamente abajo, estos también no tienen la primera capa, entonces son añadidos a lo largo del tiempo. Los restauradores también encontraron nidos antiquísimos de abejas solitarias en sus capiteles, escondidos bajo capas de pan de oro y purpurina. Los nidos fueron entregados al Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, que halló muestras de polen y de insectos que nos hablan de la fauna y flora de la ciudad hace 150 años. Una vez limpia y reparada la estructura retabular de la madera, los restauradores iniciaron la reintegración de su pintura. Tras colocar una base de yeso donde habían lagunas, usaron acrílicos, que han probado ser más estables en el clima húmedo de Panamá. Nos fue bien difícil de remover las capas de repinte que tenía todo el altar, porque estaban hechas a óleo, que eran lo material que se usaba cuando se repintaba altares de este tipo. Hoy en día no se usan porque nos demos cuenta de que se oxida mucho y se cambian las tonalidades de los colores. Hoy usamos materiales que sean totalmente reversibles, la mayoría en base a agua. El trabajo de reintegración cromática inició en la parte superior del retablo, usando focos especiales que recreaban la luz del día. A su vez, se trabajó en paralelo la restauración del lienzo de Nuestra Señora de la Asunción, que preside esta imponente estructura. Nos toca hoy dejaros un legado para que lo disfrutéis y para que lo preservéis lo mejor posible a lo largo de los años. Cuidarlo bien, mantenerlo bien, no dejar que las personas hagan los mismos restauros que hicieron anteriormente. Hay que darle mantenimiento, no restaurarlo, sobre restaurarlo. Hay que mantenerlo como está y preservarlo para que se quede bien y conservado para todo siempre, que no hay que hacerle nada, que se ve muy bien y que se puede disfrutar como está. Ahora, los panameños cuentan con una obra maestra de excepcional calidad artística, digna de admiración tras un complejo trabajo de restauración de primer mundo. Han sido 10 meses de trabajo. En este momento no hay cómo ocultar la felicidad que todo el equipo siente del trabajo que está realizado en el altar mayor. Mucho trabajo, mucho que pensar en andarse a frente, volver atrás, por decidir qué hacer con este altar. Pero al final todos nos sentimos felices porque logramos concluir un trabajo de calidad y que Panamá lo puede disfrutar muchísimo. Entonces estamos con una alegría inmensa.